Hola hermosos, bienvenidos a esta nueva clase. Bueno, muy contenta de que vayáis avanzando, espero que estéis aprovechando al máximo todo lo que os dejo por aquí por los vídeos, lo que os dejo por Telegram, en el grupo, que toméis nota, pero sobre todo que vayáis implementando cada día, que practiquéis, ¿vale? Que vayáis discerniendo todo el tiempo. Quiero hablar hoy sobre el miedo. ¿Por qué el miedo nos paraliza? ¿Qué es el miedo? El miedo es solamente la incapacidad de tú comprender eso que estás viendo, eso a lo que te estás enfrentando, ese reto, ese dolor, esa pérdida, esa situación que estás viviendo. Entonces, el no poder atravesarla, enfrentarla, saltarla, eso que te bloquea, eso es el miedo. Pero el miedo solamente es desconocimiento, es desconocer tu esencia divina, es desconocer que tú eres un ser que eres capaz de sobrepasar todos esos eventos. Solo tienes que observarlo, mirarlo. Haz este ejercicio, cierra los ojos cuando tienes un acontecimiento que te produce miedo y deja que se manifieste. No te resistas, deja que se manifieste, deja que se presente enfrente tuyo, visualízalo enfrente y lo vas observando y vas dejando que vaya saliendo, que se vaya mostrando la esencia, lo que es. Y tú empiezas a verlo, a observarlo, pregúntale por qué está ahí, habla con él, deja que se exprese, que muestre. Cuando haces este ejercicio, ese, esa, esa tensión que tú tienes, esa tensión de enfrentarte a ese dolor o a ese reto o a ese problema, ese ruido que escucháis al fondo son las cigüeñas, que las tengo aquí. Me gusta mucho venir a grabar vídeos de las clases que no sean siempre dentro, sino que sean en espacios naturales porque siempre la conexión y el canal está más amplificado. Entonces la información baja más limpia, más directa y más conectada, ¿no? Bueno, os decía que cuando miráis el problema o el miedo, cuando lo dejáis que se exprese, que se muestre, solamente con que se exprese y se muestre, tú ya vas viendo que se va desvaneciendo la intensidad y que el miedo es menor. Vas viendo que es simplemente una circunstancia más. Y te invito también a que pienses en ese momento, que vayas hacia atrás y que pienses en un momento de tu vida en el que sentiste mucho miedo y que pudiste superar esa situación, en la que al final cuando eso se disolvió o eso se superó o se pasó, te diste cuenta que bueno, ya está superada, archivada. ¿Qué más puedes hacer? Nada más. Entonces, observa el miedo simplemente como algo que te está mostrando o que está protegiendo algo que es valioso para ti. Y tú no quieres que eso valioso para ti se destruya, se dañe. Entonces lo estás protegiendo. Lo estás protegiendo de ti mismo, lo estás protegiendo del exterior. Entonces deja que ese miedo se muestre, que se vaya desvaneciendo. Sácale la información, lo que te quiere decir, lo que te quiere transmitir. Y luego despídelo. Luego dile, vale, estás aquí, pero no voy a permitir que limites mi vida. No voy a permitir que me minimices. No voy a permitir vivir en este miedo constante. No quiero vivir mi vida así. Entonces te despido de mí. ¿Qué tengo que hacer para superar este miedo? Atravesarlo, enfrentarme a una situación. A ver, os pongo un ejemplo. Imaginaros que, no sé, un miedo a renunciar a un trabajo que no te gusta. Tienes miedo a dejar ese trabajo porque crees que no vas a encontrar algo rápidamente, que no vas a tener sustento,
que la situación está difícil y que no vas a encontrar otra cosa, no sé, y tienes mucho miedo, aunque tú no quieres estar ahí, te embarga el miedo de que tú ya no estás a gusto, pero además el miedo a dar ese paso, a lanzarte, ¿no? Y dejarlo. Pues observa ese miedo. Te va a decir que escuches a tu alma, a tu corazón. Y te va a decir que hagas lo que tu corazón te indica. Cuando tú al final te atreves a dar ese paso y le dices, vale, yo ya no aguanto más este trabajo porque no me hace feliz, me tiene amargada, lo voy a dejar. Cuando tú tomas la decisión, voy a dejar esto, o tomas la decisión de me voy a dar 20 días para encontrar un nuevo trabajo y en 20 días lo dejo. Quizá no te estás lanzando de una a decir, bueno, voy ahora mismo y lo dejo. Pero quizás sí te estás poniendo un tiempo límite y te estás diciendo, de aquí a 20 días o de aquí a un mes, dejo este trabajo. Y entonces se van a mover internamente en ti un montón de motores que te van a hacer arrancar, moverte, salir de esa zona de confort en la que estás. Esa zona de confort en la que, aunque es dolorosa porque tú ya no quieres estar en ese trabajo, pero estás conformista, te conformas con eso. Dices, bueno, es mejor esto que no tenerlo. Entonces te conformas con ese dolor y sigues ahí. Pero si tú coges, enfrentas ese miedo, hablas con él y le dices, no, realmente yo no quiero estar más aquí en este trabajo, y te pones esa fecha límite y te comprometes contigo mismo y dices, no, yo de aquí a un mes dejo este trabajo. Entonces, internamente se va a mover todo, todos tus mecanismos, y vas a poner a la mente alerta para que empiece a trabajar. ¿Y qué va a pasar? Que lo vas a solucionar, o vas a encontrar un trabajo o dos, o te vas a dar cuenta que mira, no pasa nada, no he conseguido trabajo, pero da igual, voy a estar este mes, lo dejo y me voy a concentrar y me voy a enfocar en conseguir aquello que quiero, donde voy a estar más a gusto. Te enfocas y lo terminas solucionando. Nunca nada es tan grave, chicos, nunca nada es tan grave. Y me atrevo a decir que ni siquiera la muerte es tan grave, porque no morimos. Nuestra esencia continúa y nuestra alma continúa en otro sitio. Para nosotros que nos quedamos aquí es doloroso aceptar que una persona ya no está, que ya no la veremos más aquí en este plano. Pero cuando comprendemos que la muerte no existe, cuando comprendemos que esa persona sigue su evolución en otro sitio y que nos ve y que nos acompaña, entonces, entendiéndolo desde ahí es más fácil soltar y enfrentarse a ese miedo que no seguirlo cargando. Y esto os lo digo porque he pasado por ello. Entonces no es hablar por hablar. De todo lo que yo os hablo y os digo, si no he pasado por todo, he pasado por situaciones parecidas y que me da esa autoridad para poder hablar de lo que hablo, ¿no? Nada de lo que yo os digo no lo he sentido o no lo he vivido o no he vivido algo parecido. Entonces, el miedo solamente es el bloqueo por la ignorancia. Solamente es ignorar la verdad que nos hace libres. La verdad que nos hace libres es que somos seres que no pertenecemos solo a este cuerpo, que somos más que esto, que estamos sostenidos por una divinidad y que si nos dejamos guiar y nos dejamos ayudar y escuchamos a la voz de nuestra alma, será todo más fácil y será ordenando. Y no quiere decir que no siga habiendo retos y problemas, los habrá siempre, pero tendrás una base con la cual enfrentarte a ello. Y de verdad, cuando tú aprendes a enfrentarte a un miedo, a ponerte enfrente y no pasarte el tiempo ahí guardándolo y que se haga más grande, sino que lo enfrentas, te das cuenta al segundo siguiente que no era tan grande. Entonces tú te tienes que hacer más grande que el problema. Tienes que empoderarte, llenarte de todo eso que tú sabes que tienes internamente. Te empoderas, te llenas y enfrentas al miedo. Tú tienes que hacerte más grande, tienes que elevarte por encima de tu problema, elevarte por encima de tus circunstancias, siempre elevarte por encima de aquel reto que se te presenta.
y así el miedo desaparece. Y lo más básico es que para vencer el miedo lo único que tienes que hacer es enfrentarlo, dar el paso. Si tienes miedo a la oscuridad, métete en un sitio oscuro. Es así. Si tienes miedo a las arañas, toca una araña y se te va el miedo. Bueno, espero que os sirva esta clase, que de verdad toméis acción. No hay que... Son respuestas, quizá esta clase es bastante corta porque son respuestas bastante obvias y lógicas. No hay que rebuscar tanto, solo busca adentro. Cuando tengas un miedo, cierra los ojos, conecta con tu corazón y lánzate a enfrentarlo. Porque entre más tiempo lo dilatas y más estás ahí, más grande se hace el problema, cada vez más grande. Entre más tiempo, más grande se vuelve. Y resulta que sigue siendo el mismo problema. No ha cambiado. Lo que ha cambiado es que en tu mente lo sigues agrandando, porque pasan los días y no lo resuelves. Entonces, solo tienes solo tienes dos opciones, ¿no? Cuando se presenta un problema. ¿Lo dejas ahí eternamente, que se vaya haciendo más grande hasta que un día te explote en la cara? ¿O directamente sabes que está el problema y que lo tienes que enfrentar? Lo enfrentas y te lo quitas de encima. No hay más opciones. Cada vez que tienes algo, solo tienes que decidir qué haces. Si hago esto o hago esto otro. Obviamente, cuando vas adquiriendo más conocimiento, más sabiduría, porque el conocimiento es lo que tenemos en la cabeza a modo intelectual, a modo de razonar las cosas. Pero la sabiduría es permitir que la conciencia superior nos guíe, permitir que la conciencia superior entre dentro y entonces nos dé las soluciones, las sincronías, las respuestas. Entonces, cuando aplicas sabiduría en algo, vas a saber siempre resolverlo, siempre. Y cuando te elevas más y cuando tu conciencia es más grande, puedes elevarte a esos estados superiores a través de la meditación y entender y saber que hay muchas más opciones, que no son dos opciones, que tienes todas las posibilidades infinitas, y entonces verlo desde fuera, desde más alto, no verlo desde aquí. Desde aquí estás viendo el problema, lo estás viendo aquí, no tienes perspectiva, pero cuando tú te alejas y tomas perspectiva, se ve diferente. Ahora, si tú te conectas, meditas y te elevas a un estado superior y te conectas con esa divinidad que eres y lo ves desde arriba, desde el plano superior, vas a ver muchísimas más posibilidades. Vas a ver que eso es pequeño y que tú eres más grande que eso que está ahí. Los problemas son solo eso, retos que superar. Y a lo largo de tu vida siempre vas a tener retos que superar, siempre. La vida nunca es completamente plana, completamente feliz o completamente mala todo el tiempo. Fluctúa y siempre te vas a encontrar con situaciones que resolver, circunstancias. Míralos como un reto y piensa que detrás de ese reto, cuando tú lo superes, recoges un regalo.